Entonces ahora tenemos que saber entrar a la dimensión en la que vamos a poseer nuestra victoria en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 12. ¿Estamos ya ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¡Qué tremendo eso! Ya se lo voy a explicar. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Verso 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que el Señor bendiga su palabra. Mire qué tremendo, hermano, postulado. En primer lugar, muestra que Canaán es una promesa de Dios. Amén. Es una promesa. Y cuando Dios promete algo, vive Jehová que lo cumple, hermanos. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Él hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob y les prometió la tierra prometida. Y ese pacto, hermanos, también nos incluye a nosotros en esa tierra prometida, así se le llama, valga la redundancia. Es una promesa de Dios para el pueblo, y nosotros espiritualmente tenemos que alcanzar ese nivel de bondad, ese nivel de provisión, ese nivel en el que Dios quiere prosperidad verdadera para su iglesia, si alcanza el status quo que le permita estar en esa dimensión que se llama la vida de abundancia en el Espíritu. Pero tenemos que conquistar los enemigos que van a aparecer en el camino, hermano. La Biblia habla de ciudades. Por ejemplo, en el libro de Génesis aparece el nombre de la primera ciudad que se menciona, que es la tierra de Nod, aquel lugar donde fue Caín a buscar esposa, luego que Dios le desechó de su presencia porque mató a su hermano Abel y se fue como errante. De ahí el pensamiento aquel del judío errante que hace alusión a Caín, ¿verdad? Y andarás errante por todos lados, y en fin, encontrarán a Caín, y cualquiera que lo mate, Dios lo va a tratar 7 veces, y todo lo que dice ahí. Pero dice la palabra que Caín se fue a la tierra de Nod y ahí encontró esposa. ¿Pero por qué menciono esto? Porque Nod es la primera ciudad que se menciona en la Biblia. Pero después de esto, dice Génesis 4:16, léalo para que se dé cuenta que está escrito así. Vamos a leer Génesis 4:16 y 17. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, la cual sirvió de refugio para Caín, el cual a su vez edificó la ciudad de Enoc. Verso 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Bueno, entonces ya había una ciudad, ¿verdad? Nod. Y después viene Caín, después de unirse a su mujer, y edifica otra ciudad, porque eso es natural. Conforme el hombre se va reproduciendo de esa misma manera, también va apareciendo la necesidad de crear un hábitat para ellos, y así se fueron formando las ciudades. Y ahora no estaba solo Nod, ahora también ya estaba la ciudad de Enoc, que fue fundada por Caín. Entonces, por lo general, eran ciudades construidas, hermano, en términos así muy general, al costado de una montaña o de una loma, un lugar alto, para tener la seguridad de abastecimiento de agua. Y dice la historia que las ciudades antiguas tenían una gruesa muralla que les servía de protección contra los ataques del enemigo, además de contar con un lugar alto, que era una torre de vigilancia, para poder ser un sobreveedor, ¿verdad?, que pudiera observar el panorama y garantizar la seguridad de esas ciudades. Bueno, pero ahora aparece Canaán, que representa la vida de abundancia, y Canaán tiene ciudades que fueron habitadas por otras personas, mas ahora entendemos en la narración bíblica que Dios permitió en cierta manera que llegaran esos enemigos ahí, porque la promesa después de Dios fue:
vas a habitar ciudades que tú no edificaste. Vas a habitar casas llenas que tú no llenaste. Y vas a beber agua de cisternas que tú no cavaste. Hasta eso le evitó Dios al pueblo de Israel, que llegaran, hermano, a un lugar que estuviese ya preparado para ellos. ¿Acaso no es lo mismo que ocurre con la iglesia? ¿No dijo el Señor, pues, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Ya hay moradas en el cielo. Si así no fuera, yo os lo diría, dice, y les diría: voy a preparar moradas. Pero no voy a preparar moradas, porque allá ya hay muchas moradas. Igual que Israel habitó moradas que no trabajaron ellos, la iglesia también en el tiempo del arrebatamiento va a habitar moradas que tampoco creó la iglesia. Mire qué misterio hay en eso, hermano. Cómo se adapta el ejemplo de Israel con el proceso que la iglesia está pasando. Bueno, pero el punto es que aparecieron ahí personajes que no debían habitar Canaán, y el Señor le dio la orden a Israel. Les dijo: habiten la tierra, porque es tierra de pacto, es tierra que yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones confirman un pacto divino, y el Señor se comprometió con Abraham, luego le rectifica el pacto a Isaac, y luego viene a ratificarlo también con Jacob. 3 generaciones que escucharon la promesa divina de poseer la tierra. Por eso es que Israel pelea por su tierra, hermano, porque es tierra que Dios les heredó, y el pueblo judío no se va a echar atrás. Van a pelear su tierra porque tienen el pacto que Jehová les dio. Él les prometió tierra, y tierra les va a dar al pueblo judío. En cambio, la iglesia no le prometió tierra. A nosotros no nos prometió el Señor heredad en la tierra, nos prometió heredad en el cielo, definitiva pues. Y como a Israel le prometieron tierra, tierra le van a dar. Y como a la iglesia le prometieron cielos, cielos nos van a dar para la honra y gloria de su bendito nombre. Dele palmas al Señor si usted cree esa verdad. El Señor prometió la patria celestial y nos la va a dar, hermano, como herencia. Aleluya. Nos va a dar como herencia esa patria celestial. Ahora bien, a Israel le dijo: posean la tierra. ¡Ey! Pero Israel, escuchen esto: la tierra está habitada. Bueno, ¿y qué hacemos, Señor? ¿Les pedimos que se vayan? No, no les pidan. Tomen la espada y échenlos de su heredad. Y ahí comienza la trifulca de la batalla, ¿verdad? Que se da. En el caso de Israel fue una batalla literal. En el caso nuestro es una batalla espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de tinieblas que se mueven en las regiones celestes, dice la palabra. Pero si Josué, que es figura del Espíritu Santo, porque nuestro Josué es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Note cómo sacaron al pueblo de Israel. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿Qué personaje usó Dios para sacar a Israel de Egipto? Moisés. ¿Sabe usted quién es nuestro Moisés? Es Cristo, porque Él nos sacó del mundo cuando le recibimos en el corazón, cuando le aceptamos como Salvador de nuestra vida. Él sacó nuestra vida del mundo, así como sacó Moisés a Israel de Egipto. Pero después Moisés se queda en el camino y Dios le pone un relevo que se llama Josué, porque Moisés fue el caudillo libertador y Josué iba a ser el caudillo conquistador. Es lo mismo, hermano. Nuestro Josué nos sacó del mundo, pero nuestro Moisés, nos sacó del mundo, y nuestro Moisés ya subió a la presencia del Padre. Pero él dijo: tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre que envíe al otro, a los paráclitos, es la palabra griega, a otro de la misma naturaleza y de la misma especie, que es llamado a la par de, para ayudar. Eso significa el griego paráclitos, a los paráclitos. Y vino el Espíritu Santo. Entonces note, Moisés no terminó la tarea, pero la terminó Josué. Así como Cristo subió al Padre, pero el que va a terminar la tarea es el bendito Espíritu Santo de Dios. Cristo es el libertador y el Espíritu Santo es el conquistador. Por eso, mis amados hermanos, si no tenemos buena relación con el Espíritu, no se pueden conquistar las áreas del alma. ¿Cuánto cristiano hay que está luchando con áreas por no llamarle pecados, verdad? Es una forma eufémica de decir algo no muy grosero.
Yo prefiero llamarle áreas, pero literalmente tendríamos que decir pecados que todavía tenemos en el alma. ¿Por qué no se vencen? ¿Sabe por qué? Porque la relación que tenemos con el Espíritu Santo no es muy estrecha, hermanos. Porque el Espíritu Santo fue enviado para que nosotros sojuzguemos las áreas de nuestra alma. Dice la Escritura que nosotros no sabemos orar. ¿Ya leyó ese pasaje? No sabemos orar como debiéramos, dice. La Biblia asegura que nosotros no sabemos orar. Ni usted, pastor, ni yo sé orar según la Biblia. Pero dice que tenemos al Espíritu Santo, el cual gime con gemidos indecibles. Y es el que expresa Abba, Padre. O sea, no sabemos orar, pero detrás está el Espíritu Santo, clamando. Hermano, ¿cuántos beneficios espirituales hemos recibido nosotros? Pregunto, ¿cuántos hemos recibido beneficios espirituales? Amén. Pero sabe que no es por nuestros méritos. Por eso es de que la doctrina que yo predico, hermano, es una doctrina que no ensalza hombres. Yo no ensalzo hombres. Y a veces no, eso es lo que les molesta mucho, ¿verdad? Que siempre buscan protagonismo. Y aquí no hago famoso yo a nadie, ninguno, hermano. Porque no podemos hablar de que estamos viviendo tiempos de bendición. Ay, sí, hermano, estamos viviendo tiempos porque cómo oramos, hermano. Estamos viviendo tiempos, sí, es que, hermano, esta iglesia es linda, como ofrenda, qué bendición. Es que, hermano, si usted viera cómo ayunan. No, hermano, cada victoria que tenemos, ¿sabe por qué es? Porque el bendito Espíritu Santo está de nuestro lado. Él clama al Padre, y cuando el Espíritu clama al Padre, nos concede los anhelos y deseos de nuestro corazón. Aleluya. Bendito Espíritu Santo, hermano, porque Él es el que se encarga de pelear nuestra batalla y de que alcancemos aquello que anhelamos. Ahora ya entiende usted por qué el apóstol Pablo recomienda y dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo se contrista, se lo voy a decir en griego para que me entiendan mejor, ya nos llevó a la trampa. Si el Espíritu Santo se contrista, ¿quién va a interceder? Yo, pastor. Y no dice la Biblia que no sabemos orar, pues. Entonces, si el Espíritu Santo se contrista, porque el Espíritu, cuando se contrista, ocurre algo. Cuando el Espíritu se contrista, ya no actúa, se queda pasivo, por lo menos en esa vida. Y si el Espíritu Santo no actúa, entonces ¿quién va a levantar el clamor? Si el clamor se eleva en alas del Espíritu Santo, hermano, para que llegue hasta la presencia de Dios. Pero si no tenemos al Espíritu de nuestro lado, ¿quién va a clamar por nosotros? Por eso dice la Biblia, hablando de la fidelidad, dicho sea de paso, es bueno ser fiel, hermano. Vale la pena ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice? Dios permanece siempre fiel. Entonces alguno, hermano, que sea un poco avieso, ¿verdad?, de pensamiento, dirá: Dios permanece fiel. Si soy fiel, Dios es fiel. Y si soy infiel, Dios es fiel. Entonces soy infiel. No, es que hay una explicación. El contexto de esa palabra muestra que cuando yo soy fiel, oiga bien pues, cuando yo soy fiel, Dios es fiel. Y si yo soy fiel, disfruto la fidelidad de Dios. Porque si soy infiel, Dios sigue siendo fiel. El problema es que el infiel no disfruta la fidelidad de Dios. Esa es la grande diferencia. De que Dios permanece fiel, eso no nadie lo cambia. Si somos infieles, Él sigue fiel. El problema es que yo ya no voy a disfrutar la fidelidad de Dios. Y eso ocurre con el Espíritu. Si el Espíritu se contrista, podemos seguir, hermano, en nuestra vida cultica. Podemos venir al culto en el horario indicado, podemos cantar alabanzas al Señor, podemos ofrendar, podemos oír la palabra. Pero si el Espíritu Santo está contristado, tengamos la seguridad que nuestro clamor no va a ser escuchado por el Padre. Y ahí sí la cosa se pone seria, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero ¿qué tal si Dios no es por nosotros? Todos van a ser contra nosotros, hermano. Amén. Cuando el Espíritu Santo se contrista, se multiplican los males. Amén. Pastor, mire todo lo que me ha venido. Primero enfermedad, luego, hermano, deuda económica, ahora pobreza. Hermano, ¿qué está pasando? No, yo te pregunto a ti, ¿qué está pasando? ¿No será que contristaste al Espíritu Santo y dejó de clamar por ti? Porque el que nos lleva a la vida de abundancia es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, agrademos al Espíritu Santo, mantengamos contento al Espíritu Santo. Y yo le garantizo que si está contento el Espíritu Santo, Dios va a estar complacido de nosotros y vamos a ver bendición tras bendición hasta que veamos la vida de sobreabundancia en el espíritu y material. Mientras estamos aquí en esta tierra, no nos va a hacer falta absolutamente nada, porque el Espíritu Santo está de nuestro lado. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Dios Todopoderoso. Porque si el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Y si el Espíritu Santo se apaga, se puede ir. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. David se aterraba solo de pensar que el Espíritu Santo se fuera, hermano. Porque en mi opinión, oiga, en mi opinión, cuando David pecó con Betsabé, fue porque David de alguna manera interrumpió su comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando David vio los estragos que ocurrían al separarse un poquito del Espíritu, dijo: no quites de mí tu Espíritu Santo. Por eso, mire, hermano, la comunión con Dios tiene que ser una comunión responsable. Amén. La comunión con Dios tiene que ser o debe ser una comunión individual. Yo le he expresado de muchas maneras y le he citado el ejemplo, hermano. Yo no cambio a mi Cristo ni siquiera por mi familia, porque para mí es más importante Dios que mi familia. Amén. Pero cuánta gente se separa de la comunión. Es peligroso, hermano. Eso es lo que uno le advierte a la gente. Hermano, cuidado con salirse del propósito de Dios. Sobre todo cuando la gente se sale del propósito en masa, ¿verdad? Yo le he explicado esto, que muchos están enamorados no de Cristo, sino de compadrazgos familiares, de amistades, hermano. Y a una amistad dice: yo ya no estoy más aquí. Pues yo tampoco. Si usted se va, yo también me voy. Donde quiera que usted vaya, ahí voy yo. Y esa persona se va a ir a un agujero y ahí va a ir también usted. Se lo garantizo, hermano. Es seguro. Porque mi comunión con el Espíritu es personal. ¿Qué me importa a mí qué piensa la gente? Eso no me importa nada. A mí me importa qué piensa Cristo de mí y qué pienso yo de mi Cristo. Amén, hermanos amados. Para mantener la comunión, porque hay gente que la separan de la comunión. Hemos pasado nosotros procesos en la iglesia donde han dejado a mucha gente fuera de comunión y son como elementos del diablo que solo los sacan y después los dejan tirados por ahí. Ahí aparecen revoloteando, algunos metidos en sectas, porque no supieron mantener su relación con el Espíritu Santo. Eso es peligroso, hermano. Mire, yo por eso es de que camino fresco y tranquilo, hermano, porque le digo a mi esposa: cumplamos aquello que Dios nos mandó a hacer. A mí Dios me mandó a predicar y yo predico aquí y voy a predicar toda mi vida. Tenga 100, 300, 500 personas, aún tenga 2, yo sigo predicando porque entiendo a qué me llamó el Señor. ¿Sí? Yo tengo claro a qué me llamó. Y nunca yo me metí a servirle. Nunca le dije: Señor, yo te sirvo con una condición. ¿Qué condición? Que me dé, Señor, 1000 o 2000 miembros. Si no, yo no te sirvo. No, yo le dije: Señor, me comprometo a predicar tu palabra todos los días de mi vida y eso es lo que voy a hacer, hermano. La gente que me conoce, que empezó, saben que yo he predicado con el mismo de nuevo, teniendo 5 personas como teniendo 500 personas. A mí me da igual, porque lo que me interesa es trasladar el mensaje de Cristo y que la gente tome el mensaje, que se aferre a la palabra para que puedan mantener su comunión con el Espíritu. Porque si se rompe la comunión con el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, ya nos llevó la trampa, hermano. Sin el Espíritu Santo, perdóneme, no quiero ofenderlo, pero sin el Espíritu Santo usted y yo somos nada.
Amén. Somos nada. Pero con el Espíritu Santo de nuestro lado somos mucho, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, porque Cristo envió al Espíritu y el Espíritu es la fuente que te da fortaleza, que te da vida abundante en el Espíritu. Vamos, iglesia, démosles fuerte las palmas al Todopoderoso y no nos separemos de la comunión por nada ni por nadie. Mantente en la comunión, firme en el propósito, que nada ni nadie te aparte, porque si perdemos esa comunión estamos en serios problemas, hermano. Pero cuando el Espíritu está a nuestro lado, nuestro Josué va adelante, venciendo a los enemigos, derrotando, hermano, a los usurpadores. No importa que sean gigantes como los anaseos, ¿qué importa que sean grandotes, hermano? Al fin y al cabo, que el que va delante nuestro es más grande que todos ellos, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, dice la Biblia. Pero eso sí, para poder alcanzar esa victoria y poseer las ciudades de Canaán, hay que tomar la misma actitud que tomó Josué con el pueblo. Vaya conmigo al libro de Josué capítulo 5, por favor. Josué capítulo 5, vamos a leer los versículos 2 y 3. Aleluya. Josué capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, oiga pues, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Oiga esto: circuncida por segunda vez al pueblo. ¿Por qué? Porque había habido una circuncisión en Moisés. Pero dice la Biblia que la mayor parte, ahí sí en sentido literal, por no decir la totalidad, hermano, la mayor parte que desagradaron a Dios quedaron postrados en el desierto, se murieron. Y Dios levantó una nueva generación, y toda esta nueva generación que iba con Josué no estaban circuncidados. Entonces Dios le dijo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Circuncídalos. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Ahora veamos en el pacto nuestro, Colosenses 2:11, por favor. Colosenses 2:11. Dice la palabra: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión de Moisés, la circuncisión de Cristo. Porque Moisés circuncidó al pueblo, ahora viene la circuncisión de Josué. ¿Cuál es la circuncisión de Josué? Es la ministración al alma. Ya hubo una primera circuncisión en nosotros, gracias a Dios, hermanos, no hecha por mano de hombre, ¿verdad? Gracias a Dios para los hermanos varones, porque si esto fuera literal estaría cardíaco, ¿verdad? Pero la circuncisión ya Cristo la hizo en el momento que echamos de nosotros el viejo hombre viciado, pecaminoso, y recibimos a Cristo. Ahí se dio la circuncisión de Cristo, o sea, la de Moisés. Pero la circuncisión de Josué es la ministración al alma. Cuando venimos a confesar nuestras faltas delante del Señor, para que pueda el Señor limpiar, vuelvo a repetir, las áreas que son realmente pecados, que todavía están en nuestro corazón y que no podemos romper, y que van, hermano, detrás nuestro, en nuestro caminar en Cristo. Y ahí vamos caminando en Cristo, en el Evangelio, cuando de repente aparece una de las áreas que nos estorba, que nos hace muchas veces sentirnos acusados, sentirnos contaminados. Pero para eso tenemos la ministración, porque cuando venimos a ministrar nuestra alma, el Espíritu Santo está circuncidando, quitando lo inmundo, porque eso representaba el prepucio del varón,
era inmundicia, era figura de algo detestable para Dios. Y cuando ministramos nuestra alma y confesamos nuestros pecados, poniéndonos a cuentas con Dios por medio de la confesión, entonces se da la circuncisión del Espíritu. Y esa es la que nos va a garantizar que tengamos victoria. Hermanos, si no ministramos nuestra alma, en lugar de ir de victoria en victoria, vamos a ir de derrota en derrota. Porque Josué no camina con los que no se circuncidan. ¿Me explico? Con los que no ministran su alma. La ministración es limpieza. La ministración es sacar la basura que tenemos todavía adentro. ¿O no será basura el rencor? ¿O no será basura el odio? ¿No será basura el resentimiento? ¿No será basura la envidia? Esa es basura del alma. Y cuando sacamos voluntariamente, porque este pacto, hermano, en Dios y en el Espíritu, es un pacto en el que Dios no nos obliga. Si la persona no es motivada por la santidad de Dios a santificarse, porque la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Si no es, hermano amado, la voz del Espíritu que nos motiva para rendir las áreas de nuestra alma, entonces ¿quién nos va a motivar? Esto no es forzado, esto es voluntario. Es un acto en el que yo voluntariamente vengo y comienzo a desahogar mi alma de lo que me está intoxicando internamente, lo que me está asesinando en el espíritu, para que entonces se dé la circuncisión de Josué y podamos poseer las ciudades que Dios nos ha prometido y que han sido tomadas por usurpadores. Bueno, pero vamos un poco rápido. ¿Cuáles son las ciudades conquistadas por Josué y que figurativamente nos muestran las áreas que vamos rindiendo nosotros en el Evangelio? Josué capítulo 6 y versículo 16. Josué 6, 16. Amén, hermanos. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué murallas fueron las que cayeron cuando el pueblo gritó y tocó bocina? Las murallas de Jericó. Esa es la ciudad que hay que conquistar, Jericó. Y todos podemos llevar una Jericó dentro del alma. Jericó significa lugar fragante o deleitoso. Y también significa ciudad luna. Oiga pues, significa lugar fragante o deleitoso y también significa ciudad luna. Esta ciudad debe ser derribada completamente, hermano, en nuestra vida. Y por supuesto, cuando hablo de lugar fragante o deleitoso, me refiero a renunciar a los deleites temporales de este mundo. ¿Hay deleites temporales hoy? Claro. ¿Hay pasiones pasajeras? A la orden del día están. ¿Hay tiempos de deleite humano? Sí. ¿Hay tiempos de deleite carnal? Por supuesto. Eso es Jericó. Hay que derribar las murallas para conquistar, hermano, las concupiscencias internas que hay en el alma. Una concupiscencia es un deseo exacerbado, es un deseo que se va alterando y que nos puede llevar, hermano, a desagradar a Dios. Entonces hay que tomar ese sentir deleitoso y permitir que el Espíritu Santo lo conquiste. Pero también significa ciudad luna, Jericó. Y la luna tiene una característica, que es muy variable. La luna no es definida como el sol. El sol todos los días es el mismo sol. La luna no. La luna de repente está en luna llena, de repente está en cuarto menguante, de repente está en cuarto creciente. Es variable, hermano. Entonces eso representa la inconstancia. Y recordemos que la palabra dice que no seamos inconstantes. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense el tal que recibirá algo de Dios, dice, porque Dios espera un pueblo definido,
Un pueblo que tiene la naturaleza inmutable de Dios, porque nuestro Dios no cambia, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él, dice la Biblia, no hay mudanza ni sombra de variación. Pero si a nosotros nos pega el efecto de la luna, hoy estamos, mañana no estamos. De repente luna llena, qué alegre, qué bendecido se ve el hermano. De repente de cabeza en cuarto menguante. De repente está avanzando, otra vez está en cuarto creciente. Y de repente está en eclipse. Ya no se mira para nada. Amén. Eso es lo variable. Por eso es que Jericó hay que vencerla, hermano. Josué recibió revelación de Dios de cómo derribar ese lugar. Óigame bien esto. Hay que derribar Jericó y no reedificar nunca jamás ese deleite del mundo y esa vida inconstante. Dice Josué 6:26. Oiga esto, qué tremendo, hermano, esta marca que dejó Josué sobre Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¡Ja! Qué maldición, ¿verdad? El que reedifique Jericó, le van a matar al primogénito y al hijo menor. Mire qué decreto, porque es una manera en la que la Biblia nos grita que no hagamos aflorar los deseos del pasado del mundo en nosotros, que no nos deleitemos con lo que el mundo se deleita, que no vayamos tras la corriente mundanal, porque nosotros estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Amén. Por eso dice: no reedifiques tu Jericó. Y también nos dice el Señor: no seas variable en tu manera de pensar. Mantente definido, mantente radical, mantente firme. Qué lindo es encontrar, hermano, personas que son definidas en Dios. Eso es maravilloso. A mí me gusta, me ministra positivamente ver gente definida, segura de lo que quiere. Y qué triste ver gente con ambivalencia, como la luna que hoy no está, hoy están y mañana ya no. Ay, Dios mío. Como dice el hermano aquel, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Representa Jericó la vida pasada, de placeres, de aquello que nos deleitaba, pero que ahora ya no nos deleita, porque ahora nuestro deleite es Dios. Amén, hermanos amados. Pablo en Romanos 6:19 dijo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentemos vuestros miembros para servir a la justicia. Tremendo Pablo, ¿verdad? Dice: así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Interpretemos esto a nuestro lenguaje. Si desgastamos nuestra vida para el mundo, ¿por qué no vamos a desgastar nuestra vida para Dios? Amén. Si nuestra vida se desgastó para el mundo, ¿por qué no vamos a desgastarnos para Dios? Yo no sé cuántos aquí acostumbraban desvelarse en la tradicional serenata y amanecían, ¿verdad? No, es que hoy no se vale dormir, decían. Todos en la serenata, metidos ahí, ¿verdad? Yo era uno de ellos y estaba yo tocando en la serenata. Entonces, ¿por qué no voy a desvelarme en una vigilia para Dios? ¿Aló? ¿Por qué no voy a desvelarme en una vigilia para Dios? Por eso me da gusto a mí ver a los hermanos. Hermanos, pasen al frente, vamos a danzar. Ahí vienen todos a danzar, hermano. Y con buen espíritu. Algunos que danzan bien, otros parecemos
como lorito en sartén caliente, pero ahí estamos dándole a la danza, ¿verdad? Pero mire pues, ¿cómo no vamos a danzar para Dios si en el mundo danzábamos para el diablo? ¿O no? ¿No cómo se echaba usted el pasito tum tum pues? ¿Y ahora por qué en Cristo no? Entonces, oiga, si nuestros miembros fueron útiles para la iniquidad y para el pecado, ¿cómo no van a ser ahora útiles para Cristo? Eso es lo que Pablo casi nos está reclamando, hermano. Diciendo, parafraseando, te desgastaste en el mundo, ¿por qué ahora no nos vamos a desgastar en Cristo? Mi papá me comentaba, no sé si fue mi padre o alguien me decía que antes, como no había mucho transporte, cuando había fiesta en Malacatancito, se iban a pie desde Huevo hasta Malacas, hermano, a bailar con los conejos allá. Y ahora que estamos en Cristo no podemos, hermano. Ay, no es que tan lejos. Recapacitemos, hermano. Si nuestros miembros fueron usados para iniquidad, ¿por qué no presentarlos ahora para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso? ¡Aleluya! Dale fuerte las palmas al Señor y que Jericó sea derribada, hermano. Los deleites del mundo que se queden atrás y que ahora caminemos con una nueva motivación en Dios. Que haya una nueva motivación para que el Señor nos ayude a que se quede Jericó en el pasado. Y por cierto que Jericó es conquistada por medio de la alabanza y de la adoración. Amén. Por medio de la alabanza, que es tocando trompeta, y de la sujeción, que es obedeciendo las órdenes de Josué para ser purificados por Dios con su fuego santo, y que bajo la guianza del Espíritu usemos bien la espada para pelear. Así fue como conquistaron Jericó. Qué rara manera, hermano, porque para poder derribar una muralla todos hubieran pensado en utilizar las armas de ese tiempo, ¿verdad? Aquellas que lanzaban piedras, que se me escapó el nombre, colocaban unas rocas y lanzaban las rocas sobre las murallas. Pero Dios le dijo, no van a utilizar eso. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Una trompeta. ¿Una qué? Una trompeta. Un shofar sería en el original, ¿verdad? En el hebreo es shofar. Shofar. Señor, si no vamos de fiesta, pero tomen el shofar, mire cómo va la obediencia. A veces Dios dice, haz esto y esto para que veas. Será, eso me parece ridículo, hermano. No obedeces a Dios. Tomar una trompeta para botar una muralla, eso no es ridículo. Eso es 3 veces absurdo para nuestra razón. Bueno, Señor, ya tenemos las trompetas. Tal vez está de mala gana. Aquí están las trompetas, Señor. ¿Ahora qué? Ahora comiencen a dar vueltas. ¿Y para qué? Ustedes den vueltas. Vos, ¿y para qué estamos dando vueltas? ¿Sabes? Primera vuelta. 7 vueltas van a dar. Otra vuelta. ¿Y para qué? ¿Sabes? Obediencia, hermano. Otra vuelta. Tercera vuelta. Y a la 7ª vuelta les dijo, ahora griten, gloria a Dios. Y cuando el pueblo gritó gloria a Dios, se derrumbaron las murallas, hermano. Mire cómo Dios utiliza métodos no comunes para darle la victoria al pueblo. Hermano, ¿qué hago para salir de este conflicto? Ore. Ay, no, hermano, deme por favor, deme una buena respuesta. ¿Y qué mejor respuesta quieres que te dé? Es que no es lógico, no es que no es lógico. No era lógico que tocando trompetas cayera una muralla, pero el punto es que cayeron, hermano. Y el pueblo de Israel fue victorioso, así como la iglesia obediente hoy va a ser más que vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle otra ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Y ahí comenzó la victoria del pueblo. Derribaron Jericó. Ahora venía otra ciudad. Josué capítulo 7 y versículo número 2. Después Josué envió hombres desde Jericó, ya era ciudad conquistada, ¿verdad? Ya los deleites del mundo quedó conquistado, sojuzgado por el Espíritu y con una alabanza para Dios, ya no para el mundo. Después Josué envió hombres desde Jericó. Note cómo ahora Jericó, que era antes una ciudad enemiga, ahora era un punto estratégico para lanzar a la batalla al pueblo. Envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel,
y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. ¿Qué significa que reconocieron? Conquistaron. Y Jai significa montón de ruinas. ¿Qué significa Jai? Y también significa basura. Y dice que era una ciudad muy pequeña, mucho menor que Jericó. Sin embargo, esta ciudad hizo huir al pueblo de Israel, ya que esos no consultaron con Josué para pelear contra esta ciudad. Perdieron su sujeción y obediencia, y una ciudadela pequeñita los hizo retroceder, hermano. Cuando vieron: Jai, eso no es nada, vamos. Pero Josué no nos habla: vamos, nosotros no le preguntemos nada a Josué. Y los derrotaron, hermano. Porque Jai representa aquellas cosas pequeñas en nuestra vida: odio, rencores, amarguras, envidias, las cuales no podemos desarraigar de nuestra alma, debido a que existe un pecado no confesado como el de Acán, es decir, la falta de ministración. Por eso es que no podía Israel vencer, hermano, porque había anatema, había maldición. Ahora, cuando Acán muere, el pueblo ganó la batalla y tomó para sí los despojos y el ganado, lo que significa que Dios va a prosperar nuestra vida material cuando se acabe el pecado oculto en nuestra alma. Cositas pequeñas. ¿Cuántos hay que dicen: son mentiritas blancas? Cuidado, porque esas mentiritas blancas representan la ciudad de Jai. Y cuando vieron la ciudad, ellos dijeron: sí, allá cayeron las murallas enormes de Jericó, ya no digamos esta pequeñita ciudad, vamos de una vez, conquistemos. Si José no ha dicho nada, vamos nosotros, no preguntemos. Hay que consultar, hermanos, para todo, porque el beneficio es para nosotros. Consultar, pedir guianza en el Espíritu, que es lo primero. Pidámosle al Espíritu que Él está disponible en todo tiempo. Ya si no encontramos sintonía o nos queda un poco oscura la respuesta del Señor, no porque Él no hable claro, sino porque nosotros podemos tener muchas frecuencias de la mente y no atinamos si es Dios hablando o si es el hombre, es un demonio, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle al pastor, que es el ministro de la tierra, pero básicamente hay que preguntarle a Dios. Él sabe guiar, ya en última instancia al pastor, pero este pueblo ni le consultó a Dios, ni le preguntaron al pastor Josué, y salieron huyendo como ratas delante de los de Jai, hermano. Una ciudad pequeñita. Y Josué dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué pasó? Una ciudad tan pequeña. Y empezó a clamar, y Dios mostró que había pecado oculto, había anatema en medio del pueblo. Y eso es lo que estaba provocando, hermano, que Israel no tomara la ciudad de Jai, una ciudad pequeña. Entonces Josué edificó un altar a Jehová después de haber destruido Jai, lo cual indica que vamos a poder levantar nosotros adoración al Señor cuando hayamos desarraigado de nuestro corazón, de nuestra alma, aquellas pequeñas cosas, entre comillas, que nos estorban. No dice pues Cantares que las pequeñas zorras destruyen los grandes viñedos. Sí dice la Biblia, ¿verdad? Hay personas, hermano, con una gracia de Dios, llamémosle gracia especial. Dios los ha dotado de gracia, pero a veces las cosas pequeñas son su mal carácter, y esa cosa tan pequeña afea lo lindo que tienen de parte de Dios, porque no se ha rendido algo que es tan insignificante aparentemente, pero que puede hacernos retroceder, y que en lugar de ser conquistadores, nosotros seamos conquistados. Amén, iglesia. Veamos un aspecto más, porque el tiempo se va, hermano. Josué capítulo 9 y versículo 3. Otra ciudad. Josué 9:3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, y ahí continúa la narración, ¿verdad? Pero solo quiero mencionar los moradores de Gabaón.
debido a que el pueblo de Israel no consultó con Dios sobre la procedencia real de los gabaonitas. Aquí fue donde, hermano, el pueblo también fue engañado, ¿verdad? El engaño de los gabaonitas se llama. Porque cuando escucharon estos gabaonitas que habían destruido Jericó, que para ellos era respetable, hermano, muralla impenetrable, y habían aniquilado a la ciudad de Jai, entonces dijeron: hagamos algo para librarnos, porque estos vienen implacables. Y se les vino una astucia diabólica y dijeron: juntemos pan y hay que hacer algo para que se ponga de inmediato mohoso, y hay que destruir los zapatos y vestirnos con la ropa más pobre para que parezca ropa harapienta, y digámosles que venimos de muy lejos, si no, estos nos van a matar. Y así lo hicieron, hermano. Se vistieron en harapos y llevaban pan mohoso, y cuando apareció el ejército de Israel, ellos se presentaron y dijeron: venimos de lugar muy lejano, o sea, no pertenecemos a este lugar. Como diciendo: no queremos meternos a pleitos ajenos, ¿verdad? Miren cómo está nuestro pan mohoso. Dijeron: sí, deben venir de muy lejos, ¿verdad? Entonces yo no sé quiénes sean ustedes, pues somos el pueblo de Dios, el ejército de Israel, y nosotros somos gabaonitas, pero venimos nosotros de lejos, ¿verdad? Estamos apenas asentándonos acá, así es de que no queremos tener pleito con ustedes. Hagamos un pacto, hagamos una alianza, para que nosotros no alterquemos contra ustedes, ni ustedes alterquen contra nosotros. Dame la mano y mi hermano serás. Y entraron en pacto los israelitas, hermano, con Gabaón. Eso tiene una figura. Israel tuvo que vivir con ellos y muchas veces defenderlos y protegerlos, hermano, por un pacto en el que no pidieron guianza al Señor. Esto es figura de pactos que nosotros realizamos en nuestra vida. Por eso, miren, hermano, no es correcto atarse con palabras. ¿Sí? No es correcto atarse, ni hacer pactos mentales, ni hacer pactos de sentimiento. A veces ocurre con los varones, también con las mujeres, ¿verdad? Que entran en una relación de noviazgo, su primer novio, y le dice el varón a la mujer: prometo que no te voy a olvidar nunca, y vas a estar siempre en mi mente, sola, fija, en todo tiempo. Y cuando se casan, nunca sale esa primera mujer de la mente. Es un pacto mental, en serio, hermanos. Un pacto que hace que a veces el pueblo retroceda, porque son pactos del pasado. Por ponerle un ejemplo, pues, ese es el engaño de los gabaonitas. Amén. Hay que romper con pactos que se han hecho de esa manera, hermano, para que no el pasado vaya a traer ataduras a nuestro presente. Así prendieron los gabaonitas al pueblo de Israel y se convirtieron en una carga, porque donde iba Israel, ahí venían los gabaonitas. Pero como Josué hizo pacto, comprometió su palabra, entonces tenía que sostenerla, hermano, hasta el día de hoy. Mire qué tremendo es. Compromisos que se dan. Pero finalmente, de alguna manera, Dios permitió la conquista, aunque haya sido bajo ese compromiso, ¿verdad? Triste. Pero nosotros en Cristo sí podemos romper con el pasado para disfrutar del presente que tenemos en Dios. Josué capítulo 10 y versículo 1. Aleluya. 2 ciudades más, hermano, y finalizo. Josué capítulo 10 y verso 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, dice. Aquí aparece otro lugar, Jerusalén, que significa doble paz. Ese sí es un concepto lindo, hermano. Jerusalén, doble paz o fundamento de paz, y representa una figura maravillosa que es la paz que Cristo nos da y la paz que nos da el Espíritu Santo. Mi paz os dejo, dijo el Señor, y mi paz os doy, no como la da el mundo. Y por otro lado, la paz que sobrepuja todo entendimiento, que es la paz del Espíritu Santo. Esa es la doble paz que tenemos.
Pero note que aquí Jerusalén estaba tomada por un usurpador llamado Adonisedec, que significa justicia del Señor o Señor de justicia. Pero este Adonisedec no era el Señor de justicia. El verdadero Señor de justicia, nuestro Dios Todopoderoso. Este era un impostor. Entonces quiere decir que muchas veces, hermano, no experimentamos la paz o la doble paz que Dios tiene, porque hemos hecho de entidades espirituales o de personas humanas señores nuestros, y hemos puesto el trono que le corresponde al Todopoderoso a un hombre o a una entidad que vienen a convertirse en nuestro Señor de justicia, cuando el Señor de justicia nuestro es el Dios Todopoderoso. Porque se puede colocar a personas en posiciones que solo corresponden a Dios, hermano. No cambiemos a Dios por nadie. Eso ha sido mi enseñanza. Que nuestra prioridad sea Dios, que nuestro primer lugar sea Dios. Y entonces vamos a mantener un verdadero equilibrio espiritual, porque Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Tan fácil la fórmula, y a veces como nos cuesta vivirla, hermano. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, yo les garantizo que Jerusalén, la doble paz o el fundamento de nuestra paz, verdaderamente nos va a ministrar el corazón. Hay personas que han tenido conflictos extremos, hermano, que han entrado a batallas indecibles, pero en medio de su dolor, en medio de su aturdimiento, o por qué no decirlo, en medio de su frustración, ellos dicen: bueno, yo estoy pasando por luchas, pero de todas maneras yo me voy a buscar a Dios. No tengo deseo porque no lo tengo. Señor, tú sabes que deseo no tengo, pero te voy a buscar porque necesito buscar en tu presencia. Y cuando vienen, el Señor los ministra y les pone la paz que sobrepuja todo entendimiento, porque el trono de su vida se lo dieron al verdadero Señor de justicia, no a un usurpador falso como Adonisedec, que decía llamarse Señor de justicia. Miren qué tremendo. Y por último, Josué capítulo 10, versos 36 y 37. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todos y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron, con todo lo que en ella tenía vida. Hebrón significa pacto. ¿Qué significa Hebrón? Pacto. Y fue destruida completamente por Josué, a pesar de que era un lugar de gigantes, según Números 13:22. Ahí encuentra usted Números 13:22, que era tierra de gigantes. Es decir, que nosotros antes de venir a Cristo pudimos ser objeto de un pacto, en ocasiones de ignorancia. Por ejemplo, hermano, ¿cuántas personas fueron dedicadas a ídolos, que fueron ofrecidos a ídolos en ignorancia de los abuelos o de los padres, y dedicaron a un bebé, le dijeron al ídolo: te dedicamos esta criatura? Algunos hasta le pusieron el nombre de esa potestad idolátrica. ¡Ja! ¡Qué pactos, hermano! Pero no importa que haya gigantes, si con nosotros está el Todopoderoso. Y Josué, que le importó que fueran habitantes de 3 metros, dice, hermano, que desolaron la ciudad y mataron todo lo que tenía falsa vida en ese lugar. Y después este Hebrón, que había sido usurpado por gigantes, hermano, que representan potestades demoníacas, se convirtió en el monte de Dios. Note pues, nuestra alma o es un Hebrón que sea monte de Dios, o es un monte para que habiten gigantes y potestades. La decisión es nuestra. Pero Josué combatió y destruyó a todos los gigantes, y tomaron posesión de ese lugar, hermano.
Y ahora Hebrón es el monte de Dios, es el lugar donde hay comunión con el Señor. Y según la escritura en Josué 23, más adelante Hebrón se constituyó en una ciudad de refugio. La ciudad de refugio era el lugar a donde llegaban los que habían sido condenados porque habían matado a alguna persona o habían delinquido, y buscaban un lugar para que no los mataran, y llegaban a las ciudades de refugio. En estas ciudades no podía penetrar el vengador de la sangre del que habían asesinado. Era un lugar donde había resguardo, era un lugar donde había protección. Todos nosotros veníamos del mundo en una condición de reos, éramos reos de muerte porque todos habíamos pecado contra Dios. Pero en el momento que tomamos a Cristo y que nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos permite que alcancemos Hebrón, para que Hebrón sea nuestra ciudad de refugio. Hebrón es Cristo, hermano, y aunque el diablo nos anda persiguiendo, nunca nos va a poder tocar, porque estamos protegidos por la sangre del bendito Cordero de Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor Todopoderoso. Esa es la promesa de Dios. Entonces, hay que batallar, hermano, pero vale la pena conquistar áreas de nuestra alma. Solo tenemos que permitir al Espíritu Santo que Él actúe, porque Él es Josué y Él va a conquistar las áreas de nuestra alma para que seamos más que vencedores. Hoy vimos solo algunas ciudades, porque es la parte 1 del tema Canaán, o las ciudades de Canaán, es la parte 1. Voy a continuar con la enseñanza los días siguientes para poder mostrar todas las ciudades y qué representa cada una de ellas. Pónganse de pie, hermanitos, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor esta tarde que nos dé esa unción de victoria y que podamos derrotar a los enemigos con los que batallamos dentro, hermanos, en nuestro corazón. Yo espero que la palabra haya sido clara, espero que haya sido asimilada, porque es una palabra vital para que podamos alcanzar bendición en nuestro espíritu. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo declaro que en ti soy más que vencedor. Si hay áreas en tu interior que están batallando contra ti, quizás estás batallando con pasiones, puede ser que estés batallando con pensamientos. Yo no sé contra qué estás peleando, pero el Señor hoy nos dice: el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está como nuestro Josué para tomarnos y llevarnos seguro a la victoria. Si le obedecemos, si le pedimos su guianza, si nos sometemos a su voluntad, el Espíritu Santo nos dará la victoria. Y vamos a ver áreas que no podíamos vencer humanamente. Vamos a ver cómo las vencemos en el nombre del Dios Todopoderoso que tenemos. Padre Celestial, bendice por favor a tu pueblo. La palabra ha sido entregada, Señor amado, de la manera que tú la pusiste en mi corazón.